momentos presento a otro de los ponentes que tiene mucha experiencia, que tiene un doctorado en robótica y que pues ha desarrollado una serie de proyectos muy interesantes relacionados en automatización y robótica. Quiero contarles un poquito rápido sobre el ponente de esta última charla. Recibió el grado de Ingeniería Eléctrica en el 2004, máster en automática y robótica por la Universidad Politécnica de Madrid, España en el 2008, posee un posgrado en investigación científica, un posgrado en gestión de la innovación y además es doctor en automatización y robótica, cum laude, por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Sus áreas de investigación incluyen robótica de rehabilitación, cinemática y dinámica de robots seriales y paralelos. Dejo con ustedes al doctor Manuel Cardona. Muchas gracias, Carlos, y buenos días. Buenos días. Pues siempre es un gusto para mí poder compartir con ustedes parte del conocimiento relacionado con la robótica, y en esta oportunidad les platicaré sobre cómo está la robótica en la industria a nivel global, y vamos a terminar haciendo una reflexión sobre lo que tenemos en la región. Solo me confirman si la diapositiva cambió. Perfecto. De acuerdo. Hace bastantes años se utilizó por primera vez la palabra robótica. Fue para una actividad de ciencia ficción. Fue en el Teatro Nacional de Praga cuando estaba Karel Capek estaba estrenando su obra, que era Robot Universales Rosum. Ahí se le da primer uso, la palabra eslava, robota, que básicamente significaba hacer las cosas de manera forzada. En este caso, los robots eran sirvientes. Al final, en la obra, en la novela de ciencia ficción, terminan asesinando a los robots a todos los humanos y solo dejan a uno para que les dé la fórmula de cómo reproducirse. Pero fue hasta 1942 cuando Isaac Asimov acuña formalmente el término robótica. Y aunque en ese momento Isaac Asimov estaba un poco quizás confundido en cuanto a la definición, pero sí que dio una primera idea de qué podía ser un robot. Y lo relacionaba con el arte de la inteligencia artificial para razonar y con la ingeniería mecánica para realizar acciones físicas sugeridas por razonamiento. Al día de hoy, 2021, la inteligencia artificial aún no existe. Es un término que se utiliza para decir que ciertos algoritmos pueden aprender de alguna manera. Aprender supervisadamente o no supervisadamente, pero al final siguen siendo algoritmos. No tienen todavía la máquina el poder de razonar. Estamos lejos todavía de eso, pero el término es el que se utiliza a nivel mundial con ese fin, ¿no? Con el hecho de que una máquina pueda aprender. Ha habido, bueno, a lo largo de la historia se han presentado muchos avances en cuanto a la robótica, desde el primer robot que se instaló en Nueva Jersey, el Unimation, de la empresa Unimate, creado por el padre de la robótica, el ingeniero estadounidense Joseph Engelberger, y así han ido apareciendo durante toda la historia diferentes tipos de robots, hasta que aparece, por ejemplo, los robots ABB, que fueron de los primeros robots que aparecieron para aplicaciones industriales ya un poco más formales, hasta lo que tenemos ahora, que son robots colaborativos. Uno de ellos es el robot universal o Universal Robot, el cual, como pueden observar, pues su nombre se basa en la novela de Karel Capek. Siempre va a ser difícil intentar dar una definición precisa de todos los tipos de robots. Una sola concepto para todos es algo complicado porque hay demasiados tipos. Sin embargo, sí que podemos clasificarlos y dar definiciones para los dos grandes áreas de la robótica. Por una parte, el robot industrial, que la norma ISO 8373 lo define como un manipulador de 3 o más grados de libertad, con control automático, que se puede reprogramar, que puede hacer multiplicación, puede estar estático o móvil, pero que está o que va a ser utilizado para aplicaciones de automatización industrial. Claramente lo acota. Mientras que el de servicio es aquel que va a estar al servicio del bienestar de los seres humanos y del equipamiento. Pueden ser autónomos o no, pero claramente se excluyen las operaciones de manufactura. Esto según la Federación Internacional de Robótica. Si rápidamente damos un vistazo a lo que ha sucedido en la historia, desde 1961 se instala el primer robot. Eso fue en Nueva Jersey, el robot Unimation de la empresa Unimate.
terminaron perdiéndolo, terminaron rematando en 18.000 cuando les costó 65.000. Fue el derecho de piso que tuvieron que pagar para poder introducir una máquina nueva, sobre todo que la gente no tenía confianza en el uso de este, ¿no? Y esto sigue pasando en esta región, ya lo vamos a comentar al respecto. Así esto fue creciendo, sorprendentemente en el 70, Hitachi pone su primer robot que utiliza visión por computador, esto fue en Japón, es decir que a través de una cámara podíamos cerrar el lazo de control. Y en el 72 ya había líneas de producción en Europa, lo hizo Fiat en Italia y Nissan en Japón, aparece el primer robot totalmente eléctrico con apenas un microprocesador de 8 bits. Y en el 75 aparece una de las empresas líderes, ABB, con capacidad hasta de 60 kilogramos, ¿no? Lo utilizaban también para soldadura de autos. En el 76 ya se envían los primeros brazos robóticos al espacio, bueno, en este caso la Estación Espacial Internacional, con la sonda Viking 1 y 2. Aparece el robot Puma, el robot Escara, y se intenta crear el primer lenguaje de programación, el Manufacturing Language. Doctor, Dígame. creo que Hola. no se están pasando las diapositivas, no sé si... Eso fue, eso, pero les preguntaba, si no lo voy a dejar así, porque a veces Ok, con el Teams, ok, perfecto. excelente. Les comentaba que ya para 1982 se introduce el primer lenguaje de programación enfocado en la robótica. Este es el AML por IBM. Se intenta estandarizar los lenguajes de programación, que esto sin éxito, porque obviamente no hay un lenguaje único para los robots. Cada fabricante tiene su propio lenguaje. Esto es así porque no es conveniente para ningún fabricante que haya un lenguaje universal. Ya para el 92 aparece uno de los robots más exitosos de tipo paralelo, que era el robot Delta. Se patenta por el 89, pero ya en 98 se le cede la patente o se le da la licencia a ABB para que lo fabrique. Y este fabrica el famoso robot ABB Flex Picker, que es uno de los más exitosos instalados en el sector de alimentos sobre todo. Ya en el 2003 aparece un robot en Marte con Spirit y Opportunity, y tenemos el Robonaut, que es un robot de tipo androide, está solo de la parte de la cintura hacia arriba, tiene el robot, pero está instalado en la Estación Espacial Internacional con el objetivo de ayudar a los astronautas que se encuentran en la misión. Independientemente de las tecnologías involucradas y conociendo también que además ustedes entraron a la noticia, lo último que se tiene al respecto es la sonda Perseverancia que está en Marte, que todavía está en misión. Pero sea un rover como ese tipo de robot, porque así se le llama un robot para exploración planetaria, un robot industrial o cualquier otro tipo de robot, van a tener esas tecnologías siempre implícitas. La parte mecánica, electrónica, programación, la parte de comunicaciones, el control y la parte sensorial. ¿Dónde se encuentran estos robots industriales? En la industria automotriz, electrodoméstico, farmacia, alimentación, panaderías, en diferentes industrias. Esto básicamente va a depender de la idea que se quiera resolver, ¿no? Pero en cualquier parte de la industria podríamos instalar un robot en cualquier proceso que se pueda, lógicamente, automatizar. ¿Qué hacen ellos? Pues típicamente pueden soldar, cortar, pintar, mecanizar, ensamblar piezas, paletizar, tareas de pick and place y algunas otras tareas que ya son muy ad hoc. Pueden de repente en una panadería pues hasta ponerle el Happy Birthday en un cake. Eso es normal en Europa que se haga de esa manera y no tengamos a la persona como se suele tener acá. El robot va a incluir siempre su estructura mecánica, la cual va a estar compuesta por eslabones y articulaciones que por lo generalmente son de un grado de libertad, es decir, permiten un movimiento, que típicamente es de rotación para este tipo de robots. Va a tener su unidad de control, que es una computadora, con una paleta de programación que se llama Teach Pendant, y su interfase mecánica, que va a ser lo que le va a dar la funcionalidad extra. Este mismo robot se puede utilizar tanto para pintar, para soldar. La diferencia va a ser tanto el software que se le va a programar, como básicamente la herramienta que se le ponga en el extremo. Hay diferentes clases de articulaciones, las típicas son la prismática y la rotacional, aunque la más utilizada es la rotacional, como que tuviéramos en el codo, ¿no? Que tenemos un grado de libertad de rotación, y la esférica, que es otra que se suele utilizar, sobre todo para robots de tipo paralelo. Va a incluir su transmisión y reductor, obviamente porque a veces los motores no se pueden situar en el puesto donde queremos actuar. Imaginémonos que queremos hacer una mano robótica, no podemos poner el motor en el dedo, sino que hay que ponerlo atrás y transmitir vía cable. O también tenemos necesidad de reducir la velocidad, porque los motores
normalmente gira muy rápido y el par es bajo. Entonces ponemos un reductor para incrementar el par y bajar la velocidad. En ese sentido tenemos varias soluciones. Una de ellas pues es piñones con engranajes, pero a pesar de eso quizás el óptimo sería el Harmonic Drive, que es un dispositivo alemán ideado no hace muchos años que permite de manera compacta reducir exageradamente la velocidad y aumentar también el par. Hay algunos otros como el Cyclo Drive que se mueve, que se basa en un movimiento excéntrico de dos elementos y así hace el barrido para que pueda reducir la velocidad. Comentarles también que aparte de eso tenemos los actuadores que pueden ser hidráulicos, eléctricos, neumáticos. Generalmente se utilizan eléctricos porque son más fáciles de controlar. En este caso utilizamos servomotores como actuadores. También me incluye la parte sensorial, sensores internos para ver la información del propio robot, como los famosos encoders que me permiten determinar la posición de cada elemento, de cada eslabón. Los encoders van puestos en los motores para permitirnos saber qué ángulo están tomando los eslabones. Y sensores externos, que también esto va a servir para que este se integre en todo el sistema de automatización. Esto va a incluir, por ejemplo, sensores inductivos, capacitivos, otro tipo de sensor de presencia, como un sensor ultrasónico, podría ser una cámara que forma parte de los sistemas actuales también de automatización. Y vamos a tener los elementos terminales. Ahí tenemos infinidad de herramientas. Entre las más comunes puede ser una pinza, una ventosa o una herramienta específica para algún proceso. Incluso podemos tener una herramienta ad hoc que nosotros fabriquemos en función de la necesidad de resolver. Las más comunes sí son las pinzas, los elementos de aprehensión. Pueden haber sistemas multipinza, en este caso el robot gira y podemos cambiar de tipo de herramienta dependiendo de la actividad que queramos hacer sin necesidad de hacer un gran cambio en el hardware. Es una también de las cosas interesantes de ese tipo de herramientas. Tenemos ventosas de vacío para material delicado como metal, cerámica, cartón o cristal. Y luego van a haber otras herramientas ya más especiales como una pinza soldadura por puntos o soldadura al arco. Puede ser también otro tipo de herramienta que se suele utilizar en la industria del automóvil sobre todo. Luego tenemos la parte del controlador, que básicamente es una computadora que va a tener ciertas prestaciones distintas en cuanto a comunicación. Tienen buses de campo propios, como por ejemplo Ethernet, DeviceNet, Interbus, Profibus. Esto va a depender del controlador en general, pero esto va a permitir que el sistema, que al final el controlador, se pueda comunicar con otros elementos distintos, incluso de otros fabricantes, para que estos se incorporen al ecosistema de automatización. ¿Será que aparece inteligencia artificial aquí? Aunque ya acoté de que el término se suele utilizar sabiendo que no existe en el sentido estricto. Pues no, normalmente por sí solo no va a tener inteligencia artificial, sino que va a ser la forma en cómo uno cree los algoritmos a la hora de que le pongamos a trabajar sobre una banda transportadora que están pasando al azar elementos y tenga que cogerlos, por ejemplo, saber cómo lo va a hacer, pues todo eso sí va a tener un algoritmo de aprendizaje que va a incorporar hasta cierto punto pues inteligencia artificial. ¿Cómo se incorpora la robótica en la industria 4.0? Pues básicamente desde la tercera revolución industrial, ese fue el cambio sustancial que pasó de la segunda a la tercera. En la segunda producíamos mucho de lo mismo, de las líneas de producción. Ya en la tercera revolución aparece el robot. ¿Por qué? Porque en la segunda revolución el problema era que para hacer un cambio en el producto había que cambiar drásticamente el hardware. Entonces ya eso hacía que las industrias se especializaran en un solo producto. Era producción en masa básicamente. Mientras que con la aparición del robot, con el cambio de herramienta, cambio de software, podemos hacer muchas cosas distintas. Por eso que dio el salto a la tercera revolución. Eso permitió crear sistemas de manufactura que fueran flexibles. Mientras que en la cuarta aparecen la convergencia de un montón de tecnologías que lo que buscan básicamente es no solo es personalizar el producto, lo que se está haciendo, sino que también tener comunicación total sobre lo que está ocurriendo o información en tiempo real de toda la planta de lo que está ocurriendo. ¿Por qué pasamos a la cuarta revolución industrial? Porque se estuvieron fusionando diferentes tecnologías que en su momento a lo mejor no se crearon para este fin, pero con el aparecimiento de estas tecnologías da pie a que podemos dar ese nuevo salto. Estamos hablando de sistemas ciberfísicos, por ejemplo, en el cual los elementos, si hablamos de un sensor, pues el sensor no solo mide y envía la señal, sino que también puede medir, puede procesar ahí mismo en el sitio y puede incluso almacenar datos
o comunicarse con otro dato en particular sin necesidad de pasar por un computador. Esa era la novedad de los sistemas. Aparece también el Internet de las Cosas, Big Data y otras tecnologías que en su momento se fusionaron para dar pie a la cuarta revolución industrial. En síntesis, es la convergencia de todas esas tecnologías. Esas son las tecnologías que están dominando en la cuarta revolución industrial. Va a tomar años adoptarla, incluso en los países desarrollados, eso va paso a paso. La cuarta revolución está centrada en la persona, eso es lo que se busca. Algunas corrientes de pensamiento dicen que ya están pensando en la quinta revolución, pero en realidad no es así. Estamos todavía en la cuarta, apenas vamos en la segunda ola de la cuarta revolución. Siempre se pensó que la cuarta revolución, la persona estaba en el centro de todo, uniendo tanto la parte física, virtual, para conseguir este fin. Ahorita estamos en la segunda ola, en la cual aparecen tecnologías como la inteligencia artificial, sistemas autónomos, blockchain, automatización inteligente, comunicación 5G y 6G que ya se está platicando, y energías del futuro. Esto en síntesis se mencionaba que iba a ser hasta el 2025, pero eso se va a trazar un poco más por la pandemia. La tercera ola va a llegar después del 2025, en el cual aparecen tecnologías como la computación cuántica, la ciberseguridad, que esta, a pesar que es transversal, vuelve a aparecer porque la computación cuántica da pie a que los sistemas pueden ser vulnerados. Actualmente, pues todos decimos que blockchain es lo más seguro porque no se puede romper la cadena de bloques, porque todos se van a dar cuenta, etcétera, va a dejar rastro. Pero esto, lo que pasa es que esto se va a poder romper cuando el computador del atacante sea al menos el 51% del poder de computación de todos los que están conectados en la red. Actualmente es imposible, pero con la computación cuántica eso no va a ser imposible, va a ser una tarea medianamente difícil, no va a ser tan complicado que eso suceda. Por eso vuelve a aparecer la ciberseguridad como un pilar en la tercera ola. Que lo que se busca que todo se mueva al Smart Factory, inteligencia en todo, en la parte digital con las tecnologías como gemelos digitales, que es una copia virtual de lo que tenemos en la planta, computación en el borde, chatbot e inmersiva es otra de las tecnologías que vamos a tener dominando en la industria, y la parte de red, tanto blockchain como event driven. Se rompe el paradigma de cliente-servidor, ahora pues la idea es que esté manejado por eventos. Y como les comento, la idea es meter inteligencia artificial en todo. En este sentido, tenemos tres conceptos de inteligencia artificial que busca modelar el comportamiento de los humanos, el machine learning, que es una técnica el cual una máquina puede aprender de datos a través del entrenamiento, no programamos de manera explícita, solo le pasamos datos, y el deep learning, que es un subconjunto del machine learning, en el cual las redes neuronales artificiales se adaptan y aprenden de grandes cantidades de datos. Si vemos el hiperciclo de Gartner, pues lo que está dominando ahora en el ámbito de inteligencia artificial es Edge AI, que es inteligencia artificial en el borde. Poner chips con algoritmos de inteligencia artificial para procesar de manera local, no tener que hacerlo fuera o en un servidor o en la nube, mucho menos. Esa es la tendencia que tenemos actualmente en la inteligencia artificial. Eso es porque muchos sistemas actualmente lo tienen en la nube, lo tienen en cloud, de tal manera que tenemos los robots in situ, en el campo, en la industria, ahí hacemos la predicción, pero luego enviamos el aprendizaje a la nube, por el poder de computación que ya tenemos en la nube. Pero siempre va a existir una latencia en la transmisión. Mientras que la tendencia es que se haga inteligencia artificial en el borde, en un chip que esté embebido ahí el algoritmo, para que el entrenamiento sea en vivo. Eso es decir, el aprendizaje más la predicción. Eso va a estar directamente en el robot. Por eso va a permitir que los tiempos de respuesta sean sumamente rápidos, la latencia baja increíblemente. La inteligencia artificial en el borde utiliza Machine Learning para procesar datos de manera local. ¿Qué ganamos? Tiempo real en cuestión de milisegundos. Podemos ver una gráfica ahí de cómo la latencia de la computación en la nube es mucho mayor a la de Edge AI. Va a mejorar drásticamente entonces la velocidad de procesamiento. En general, pues esto va a reducir la latencia, aumenta la seguridad porque no tenemos que estar viajando en la nube para procesar, reducimos el ancho de banda necesario y la tecnología también es más autónoma. También ahí lo que va a pasar es que los algoritmos de inteligencia artificial van a mejorar el control, aumentan también la optimización en cuanto a la visión por computadora embebida, reconocimiento de patrones, y también pues va a permitir manipular grandes cantidades de datos generados por el Internet de las cosas. Esa es una de las tendencias que se tienen actualmente en la parte industrial. Para que veamos rápidamente cómo es que esto opera,
Este es un caso en el cual tenemos un robot paralelo Delta en la industria tomando pancakes de una banda transportadora. Vamos a poder observar ahí que los elementos van en desorden, no necesariamente van a estar ordenados. El sistema va a ser capaz, por medio de un sistema de visión, de poder reconocer la ubicación de cada uno de los elementos. Ahí calcula el centroide, calcula la excentricidad para ver que sea totalmente redondo, porque si sale de la excentricidad es porque está mal hecho, hay que sacarlo de la línea de producción. Entonces ahí es donde tenemos la combinación de la parte de robótica con incluso la inteligencia artificial para poder predecir, ¿verdad? El mejor algoritmo de la generación de trayectorias y la parte de control, lógicamente. Ahí pueden observar cómo es que el robot Delta es sumamente veloz y es de lo, como les mencionaba, es de los más exitosos. Las aplicaciones son diversas, ahí va a depender de la imaginación de cada empresario, de cada personal involucrado en el ámbito, pero se automatiza básicamente cualquier cosa. La tendencia en estos tiempos también en robótica, si ustedes ven estos robots, todo lo que les he mostrado son robots que al final hay que guardar cierta distancia, tiene que haber un espacio de seguridad para el operario, porque a pesar podemos poner barreras infrarrojas, barreras que al final si alguien se acerca se detenga, eso puede ser la solución. Los primeros robots estaban enjaulados, de hecho, hay una jaula completa. Ahora pues algunos no están enjaulados, pero sí tienen mecanismos de seguridad. Pero la tendencia es el nuevo concepto que son los robots colaborativos. Un robot la idea es que trabaje junto a las personas, que colabore, por eso se llama robot colaborativo. En ese sentido hay diferentes fabricantes, pero el líder es Universal Robots. Hay diferentes normativas que lo que se busca es proteger el- la vida de las personas, ¿no? Que no le vayan a hacer daño. Entonces ya para que una empresa pueda vender un robot de esto pasaba por una normativa increíble. De hecho, ayer en una de las sesiones que tengo, una de las clases, veíamos uno de estos de manera física en el campus, en el cual observamos perfectamente cuando el robot, por ejemplo, golpea a alguien, pues el robot se detiene instantáneamente. Eso está normado incluso hasta qué fuerza le podría golpear a la persona para no causarle daño, pero sí instantáneamente se para. La idea es combinar las habilidades del rendimiento repetitivo del robot con la habilidad que tenemos nosotros para resolver problemas imprecisos. En cuanto al estado del arte, lo que tenemos en robótica y control actualmente que se está viendo muy favorable, pues es Boston Dynamics. Boston Dynamics es una compañía que al final ha desarrollado una serie de algoritmos increíbles, sobre todo la parte de control es lo que llama la atención y está en boca de todo el mundo lo que investigamos robots, porque la forma en cómo hacen el control, que solo ellos saben, obviamente es parte del know-how, hace que los movimientos no sean más naturales, sino que también pues, sean más precisos. Ahí podemos ver uno de los casos, me imagino que ustedes ya vieron alguna vez este robot funcionando, pero uno de los emblemáticos, el Atlas. Todos los robots tienen básicamente la misma forma de control. Se les puede notar el sello de Boston Dynamics independientemente que sea un robot humanoide o un robot móvil. Pero la máquina, lo que pesa la máquina, lo que lleva de complejo, es increíble lo que se ha logrado actualmente en el avance, sobre todo, como les comento, en la parte de estabilidad, en la parte de cómo controlarlo. Pues. Aunque la idea inicial es para uso militar, porque por ahí es el corte de la empresa, pues siempre termina beneficiado el sector industrial, tarde o temprano, como ha sucedido con otras tecnologías. Esto no va a ser la excepción. Ahorita no se le ha buscado uso industrial, pero ustedes saben que puede ser muy valioso de cara a la ayuda de las personas en el sector industrial. Ya para ir un poco aterrizando, pues si revisamos las tendencias que tenemos y cómo está la robótica en el mundo, pues hubo una contracción de la parte de la venta de la robótica por la pandemia, pero esto se ha un poco ya empezado a cambiar. El informe de la Federación Internacional de Robótica del 2021, hace un par de meses se dio, muestra un récord de 3 millones de robots industriales que operan en fábricas de todo el mundo. Y hay 3 millones. Hay un aumento del 10% en el 2020. Las ventas de nuevos robots crecieron en total 10%, pero crecieron del 2019 al 20.5, a pesar de la pandemia.
con 384.000 unidades enviadas a nivel mundial. Es China el que domina el mercado, eso China siempre ha sido el líder. De hecho, en 5 países descansan el 73% de las unidades instaladas en todo el mundo, pero este es el tercer año más exitoso de la historia para la industria de la robótica, después del 18 y del 17, que también fue así. De tal manera que en el 2020 se ha tenido 384.000 nuevos robots instalados, creció un poco la venta respecto al 2019, hubo un poco bajaron bastante las ventas para ese año debido al COVID. Y se espera que las instalaciones de robots se recuperen con fuerza y crezcan un 13% para el 2021. Eso es incrementando 435.000 unidades vendidas, superando así el nivel récord alcanzado en el 18. Se espera que las instalaciones en América del Norte aumenten un 17% a casi 43.000 unidades. Por otra parte, en Europa se espera que crezcan el 8% hasta casi 73.000 unidades. Se espera además que las instalaciones en Asia superen la marca de 300.000 unidades, sumen un 15% respecto al año anterior. Entonces, todas las tendencias son favorables. Se espera que haya un crecimiento sustancial en todo el stock, el mercado de robots a nivel mundial. Hay 73% de las ventas globales están concentradas en 5 países. El líder es China, seguido por Japón, Estados Unidos, Corea y Alemania. Esos son los 5 gigantes de robots en el mundo. Aproximadamente 3 millones instalados, como les comentaba, hasta el 2020. Estados Unidos es el mayor usuario de robots industriales en América, con una participación del 79%, seguido de México con un 9%. México es la 11ª potencia a nivel mundial y Canadá un 7%. Eso indica que solo nos dejan para el resto de América Latina un 5% de robots instalados. Da un panorama un poco oscuro de lo que está pasando con la automatización a nivel de toda América Latina, exceptuando México. Ya si movemos un poco la lupa a Centroamérica, pues ahí estamos terriblemente mal. Eso es totalmente obsoleto. No pasamos ni siquiera de la segunda revolución industrial. Solo en promedio, no quiero decir que algunas empresas no tengan mucha tecnología, sí, pero no han robotizado, no han hecho sistemas de manufactura flexible, no han pasado de la segunda revolución industrial siquiera. Hay pocos robots contados, no llegan a 50 robots instalados en El Salvador. También eso sucede con toda Centroamérica, no es que solo sea El Salvador en particular. Pues esos son los mercados, los 15 mercados mayores de todo el mundo. Ya que China, Japón, Estados Unidos, Corea, Alemania. Ahí pueden ver a México como una de las potencias, de hecho es el número 11, como les comentaba. Estos son los robots que tenemos instalados a nivel mundial ahora. En el 2020 ya tenemos pues más de 3 millones puestos, un crecimiento sustancial respecto al 2019. En cuanto a los cobots, los colaborativos siguen ganando terreno, pero todavía apenas son el 22% o apenas tienen una 22.000 unidades comparadas con lo que se tiene en el 2020, que fueron 362.000. Siempre hay un porcentaje mucho mayor de robots industriales clásicos en respecto a los cobots. Lo que sucede es que el cobot, por su naturaleza colaborativa, que está a la par de la persona, no se puede instalar normalmente por el tamaño del cobot, por su esencia, en una tarea, por ejemplo, de una industria automotriz, cuando queremos soldar o queremos ya sea el arco por puntos o pintar, no va a ser tan adecuado. Ahí mejor un robot industrial de los típicos. Y como esos mercados son los que dominan el mercado de robots, por eso es que todavía siguen siendo bajo el uso de robots colaborativos. Ahí podemos observar la instalación anual de robots a nivel mundial y vemos cómo Asia es que tiene mayor mercado comparado con Europa y nosotros en las Américas que nos quedamos muy bajos comparado con el resto. En cuanto a la densidad de robots, por cada 10.000 empleados, quien tiene más es República de Corea, seguido de Singapur, Japón y Alemania. Vemos que como China es un gigante, por eso que todavía no es lo mismo la densidad de robots que el número de robots instalados. Vean que el número que cae, sabiendo que China es el que tiene más robots en stock. Las tendencias es que el crecimiento siga al alza, que tengamos hasta 518.000 unidades vendidas para el 2024, pero esto puede variar así como varió. La tendencia aquí venía la tendencia alcista, pero debido a la pandemia cayó
en el 2019, en el 20 comienza la recuperación, esperamos que ya para este año, cuando se cierre y se vean las estadísticas, tengamos un incremento sustancial. Esa va a ser la tendencia también en las regiones. En Asia, como vemos, a la alza, mientras que Europa se tiene un poco a estabilizar, incluso a bajar un poco para el 2024. Y en América en general, en las Américas, pues la idea es que vaya un crecimiento que es mínimo. Todavía tenemos muchos inconvenientes para que la gente quiera invertir en la robótica, pero se espera un crecimiento mínimo. A lo mejor, sobre todo de Estados Unidos y México, que son los que dominan el mercado en nuestra región. Pues esto es lo que le quería comentar, Carlos. Quedo abierto a cualquier interrogante. Gracias, doctor Manuel Cardona. ¿Será que tenemos preguntas de parte de la audiencia? Pueden hacerla, tenemos el tiempo abierto. Bueno, muy bien, por acá alguien levanta la mano. Vamos a ver, puede habilitar su micrófono y participar. Buenas tardes a todos. Muy buena ponencia y me surge una duda. ¿Qué tanto puede afectar a las personas trabajadoras la implementación en las organizaciones de robots colaborativos? Pues siempre se ha dicho de manera general de que es una forma de pensamiento, es un paradigma el hecho de que la robótica va a reemplazar a las personas, pero fíjense que todos los informes económicos, incluido en el caso de cobots, todos los informes económicos dicen de que no es así, de que aunque se cambie la naturaleza del trabajo en algunos casos, porque claro, la idea es dignificar al trabajador, en lugar que esté una maquila, ustedes saben cómo es el trabajo de la maquila de duro, pues que tengan un robot a la par que le esté colaborando. Eso sería dignificar al trabajador. Y eso dicen todos los reportes. Además, los reportes económicos mencionan que los países que tienen mayor densidad de robots, es decir, más robots por número de personas, número de habitantes, son los que tienen la menor tasa de desempleo. Entonces, al final sí va a haber un cambio. Y como siempre lo he dicho, aquí tenemos que estar dispuestos a asumir esos cambios, porque las personas que no se quieren sumar a ese cambio, pues terminan fracasando y saliendo pues, de la compañía. Eso ha sucedido. Mientras que los que sí terminan tecnificándose, se les enseña a que opere el robot. Ya vieron que en el caso del cobot, con la pregunta particular, no es que el cobot va a estar por sí solo, no, la idea es que colabore con la persona y que los dos de manera conjunta pues realicen el trabajo. Ok, gracias Diana por su pregunta y gracias también doctor Manuel por la respuesta. Ya no tenemos más preguntas, creo que ya todos tienen un merecido tiempo para ir a almorzar. Profesor, gracias por su paciencia. Sabemos que nos desplazamos un poco en el tiempo, pero usted fue muy conciso al momento de reducir su presentación. Así que muchas gracias. Esperamos contar con usted en próximas oportunidades. Como universidad vamos a desarrollar varios proyectos orientados a robótica junto al seguimiento de la Universidad de Rusia. Así que vamos a estar buscando también ahí su apoyo para que nos pueda ir orientando en diferentes estrategias. Así que muchas gracias, doctor Manuel Cardona. Gracias a los asistentes a este congreso. Ha sido un congreso intenso. Hemos tenido diferentes ponencias. Espero que todo lo que hemos aprendido les pueda apoyar a desarrollar sus emprendimientos, a desarrollar sus proyectos de investigación y asimismo hacer la diferencia en el lugar donde ustedes se desarrollan, ya sea en la universidad, en el trabajo donde ustedes están o en el desarrollo de la empresa que ustedes tienen en gestación en estos momentos. Gracias a todos, quedamos a sus órdenes. Los diplomas de participación para los estudiantes, profesores, investigadores, todos los que participaron en este congreso se estarán enviando el día de mañana por la tarde. Para los ponentes también les estaremos enviando sus diplomas este día al finalizar el evento. Así que muchas gracias. Les seguimos invitando a estar pendientes de toda la programación que vamos a tener para el próximo año. Vienen cosas interesantes. Favor, síganos en nuestras redes sociales, sigan el canal de Genius. Invitamos a todos los que quieran desarrollar emprendimiento a buscarnos en Genius para que podamos apoyarles. Tenemos una diversidad de herramientas con las cuales ustedes pueden vincularse también con empresas y empresarios. Así que gracias a todos, bendiciones
y nos seguimos viendo en diferentes medios de comunicación.